Ministro, el proyecto incluye también la eliminación del impuesto del 1% a la venta de semovientes, es decir, de ganado, que era un viejo reclamo de algunas gremiales agropecuarias. ¿Por qué se lo incorpora ahora? ¿Es una forma como de compensar el otro impuesto que se quiere introducir, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales? Yo recuerdo que el año pasado, en ocasión del cierre de la exposición rural del año pasado, la intervención del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Tabaré Aguirre, abordó este tema, lo tomó como un reclamo que entendió desde aquel momento pertinente. Se trabajó en esta dirección y en este momento lo que se está haciendo es plasmar en este proyecto, aprovechar la oportunidad de presentación de este proyecto para que esa norma pueda ser introducida. No tiene ningún elemento compensatorio de nada, simplemente, fíjese, es un tema sobre el que el ministro tenía convencimiento, sobre el que se analizó oportunamente por técnicos del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Economía y Finanzas, y se llegó a la conclusión de que era oportuno realizarlo en este caso. Este tributo lo recaudan hoy las intendencias y lo que el proyecto prevé es que se les compense por un monto equivalente a la pérdida de ingresos que van a tener. Sí, y básicamente lo que es importante que quede claro es que no hay ningún interés al formular la propuesta de derogación y el modo de compensación de intentar cambiar nada lo que son las institucionalidades de recaudación y la forma de administración de estos tributos que realizan las intendencias, y por tanto yo estoy seguro que durante la tramitación parlamentaria de esta norma vamos a poderle encontrar la formulación a la misma para que no solo no lesione financieramente a las intendencias, sino que tampoco lesione lo que es el modo operativo normal y actual de esto. Entonces, básicamente hay intendentes que están preocupados por la pérdida de autonomía financiera, ven que con esto, incluso con el acuerdo para la patente única de rodados, pasan a depender cada vez más de las cuentas del gobierno central, ¿no? Somos sensibles, el argumento nos parece que es de recibo, y nosotros, en tanto entendemos que el argumento es de recibo, y en ocasión de la tramitación parlamentaria, creo que, como siempre, en el Parlamento se mejoran los proyectos que envía el Poder Ejecutivo y habrá oportunidad para encontrar un esquema que permita cumplir la doble finalidad. La finalidad que el ministro Aguirre planteaba respecto a la conveniencia de la eliminación de este impuesto y las observaciones y comentarios que realizan algunos intendentes que a nosotros nos parecen que merecen ser considerados. Ayer temprano entrevistábamos al intendente de Rivera, Marne Osorio, y él estaba sorprendido por este proyecto con la inclusión de este artículo. Él decía que en las últimas semanas el presidente Mujica se había comprometido a que no iba a ir esta eliminación de este impuesto. Se enteraron por la prensa que finalmente se lo enviaba al Parlamento. Usted, desde el Ministerio de Economía, que elaboró el texto, ¿qué responde? No, yo no escuché las declaraciones. Lo digo, nosotros recogimos en el proyecto que remitimos a Presidencia algo que había sido oportunamente analizado en el Consejo de Ministros y que contaba con el respaldo del Consejo, con el respaldo del Presidente. Para terminar, el proyecto prevé también que el Banco de Previsión Social, que recibía el producido por 7 puntos del IVA como asistencia, ahora pase a recibir los ingresos de 5 puntos del impuesto al valor agregado. Y también se le deja sin efecto la compensación que recibía de rentas generales desde que se derogó el COFIS en el año 2007. ¿Cómo se entiende esta medida? ¿De qué forma va a poder hacer frente el BPS a estas pérdidas de ingresos? Perdón, hay una tercera norma que está propuesta en el proyecto que atiende lo que es un viejo reclamo del BPS, que es que la impositiva le deje de cobrar una comisión por esos puntos afectados del IVA. Ajá. Y eso es una buena cifra de dinero. O sea, no son los dos artículos que usted mencionaba, sino que hay un tercer artículo que trata de recoger una vieja aspiración y que además el presidente Murro, presidente del BPS, nos lo ha planteado en más de una oportunidad. Sí, quizás no lo incluí en esta enumeración porque no lo entendí cuando lo leí. Ahora estoy decodificando lo que dice esa disposición. Estas conversaciones sirven para que también nosotros aclaremos. Son a veces las normas tributarias son difíciles de entender. En primer lugar, en la normativa que se está proponiendo se corrige
el monto de afectación de los 7 puntos del IVA que se afectaron durante la dictadura, oportunamente en ocasión de una reforma del modo de financiamiento del BPS, y se le lleva a 5, pero se establece una cosa me parece muy importante que debe ser tenida en cuenta. Se establece formalmente el compromiso de que Rentas Generales seguirá cubriendo cualquier diferencia entre lo que son las necesidades del BPS para las erogaciones y lo que son sus disponibilidades. Y fíjese cuál es la explicación de por qué avanzar en este tipo de normas que pueden provocar, que son más contables que otra cosa, además, que no tienen relevancia específica en términos del financiamiento del BPS. Pero fíjese, nosotros empezamos a reducir el IVA. Ya vamos en un camino, eliminamos el COFIS y vamos reduciendo el IVA. No tiene sentido que el financiamiento de nuestro sistema de seguridad social esté apoyado sobre una base contable, con una base contable normativa, que tiene que ver con impuestos que los uruguayos estamos decidiendo bajarlos. Es demasiado importante la seguridad social, demasiado importante la seguridad social, para que no hagamos una declaración mucho más clara, que no es la que está presente en la norma, que esperamos llegar algún día. Es decir, la sociedad se hace cargo, la sociedad uruguaya, a través del Estado uruguayo, se hace cargo de asegurar el cumplimiento cabal y permanente de todas las obligaciones generadas con los jubilados y pensionistas de este país. Ese es un mandato mayor, no tiene nada que ver con la afectación de esos 7 puntos del IVA, que se hicieron en ocasión de que se introducían cambios bajando aportes patronales e inventando una ingeniería de financiamiento que en la práctica no tiene relevancia financiera y que genera la idea de que el modo de financiamiento de la seguridad es otro, que, permítame decirlo así, es las contribuciones de los trabajadores, las contribuciones de los propios jubilados, las contribuciones de las empresas y del resto de la sociedad que transfiere impuestos. Aclarémoslo bien, ¿por qué solo IVA? Transferencias de todo lo que sea necesario, impuestos generados por IRPF, por IMESI, por IVA. En realidad, los recursos de la comunidad están primero afectados a los compromisos ya asumidos, y los recursos del Estado, los compromisos asumidos en materia de seguridad social están en los principales compromisos que tiene el Estado, y este gobierno además ha sido especialmente celoso de mejorar y cuidar la situación de... ¿Pero ha ido bajando la asistencia de rentas generales al BPS? Supongo que sí, en la medida que ha ido aumentando la formalización, como destaca permanentemente el presidente Ernesto Murros. Sí, claro, pero cada vez que nosotros bajamos el IVA, y bajamos puntos del IVA, estamos afectando una base teórica de financiamiento, porque en realidad lo que se transfiere es más que los 7 puntos del IVA. Claro. Entonces no estamos cambiando en absoluto nada relevante, y yo voy a darle tranquilidad. A mí me parece que hay que darle tranquilidad a la gente cuando sale este tipo de normas. No hay que hacer de la norma otra cosa que lo que es, y darle a los jubilados y a los pensionistas la tranquilidad. Y lo que hay es una voluntad del gobierno de hacerse cargo de sus obligaciones. Cuando se habla de las obligaciones del Estado, se habla a veces de las obligaciones de la deuda pública, las obligaciones financieras. No, esta es una obligación tan importante como cualquier otra, y está en la jerarquía mayor de las políticas públicas uruguayas. Si te encanta tomar mate y disfrutar la naturaleza, toma Libre Defense. Te protege de los cambios de aire y te devuelve el equilibrio. Mira esa nube, ¿no parece de algodón? Libre Defense te hace bien. Buena para tus defensas, mejor para vos. Ministro, se nos fue el tiempo, pero me falta preguntarle a propósito del costo de todo este paquete de disposiciones que incluye el proyecto. ¿Cuál es el resultado final? Sintéticamente, y ya estamos en el final, el costo efectivamente que no se puede adjudicar a ser compensado como por mejoras en materia de formalización y de reducción de la evasión, es el que tiene que ver con las tarjetas de asignaciones familiares y las tarjetas de Uruguay Social. O sea, el costo impositivo ese, que como decía, no es fácil de estimar, pero que el economista Mansoyer, Andrés, ha sido una estimación, ha aportado una estimación que es la más seria que nosotros podemos aportar. 35 millones de dólares. Ese es el costo estimable hoy. El resto... y después está lo otro, compensar a las intendencias por la pérdida del impuesto a los semovientes son 18 millones de dólares, ¿no? 19. De vuelta, nosotros en ese tipo de cosas creemos que eso, el impacto es menor que el saldo final del efecto. Pero yo diría el más importante es el que tiene que ver con las tarjetas sociales.
¿No es entonces, desde su punto de vista, un costo preocupante en un momento como el que estamos viviendo, de estas incertidumbres en cuanto a la evolución de la economía? Yo creo que estamos haciendo, con esta propuesta estamos dando pasos muy importantes para el futuro y para mejorar la eficiencia del sistema tributario y la capacidad de administración del sistema en el futuro. Yo me animo a decir que las expectativas que tenemos que generar con estos cambios es de fortalecer nuestra posición fiscal y tributaria y no debilitarla en absoluto. Al margen de que cada una de las normativas tiene una buena justificación y que yo estoy seguro que además que va a ser acompañada ampliamente en el Parlamento. Este es un proyecto del que estoy convencido que va a recoger más apoyos que muchos otros proyectos tributarios. Ministro Fernando Lorenzo, le agradezco sus respuestas a todas estas preguntas esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un gusto.